Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 11 de octubre del año 2022. Bien, entonces empezaremos compartiendo pantalla. Bien, el tema que vamos a tratar esta tarde está en relación a los proyectos de emprendimiento. ¿Ya? Entonces ya hemos visto, tenemos una idea más o menos general de lo que es un emprendimiento. En salud, ubicándonos, y luego el tema de proyectos, ¿no? No sé si ya en algún momento ustedes han llevado algún curso de proyectos. De todas maneras, para este efecto tendríamos que eh, señalar cosas bastante puntuales, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, ¿qué es un proyecto? Esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos responderla? El proyecto es un plan prospectivo, ¿no? Es decir, partimos del momento de hoy, de una situación actual, ¿no? Y queremos una situación deseada. Este es el hoy, este es el mañana, el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo modificar la situación actual, ¿no? En salud, por ejemplo, ¿no? Queremos desarrollar un proyecto en salud, entonces hacemos la evaluación del momento actual, cómo estamos, qué necesitamos, en qué consistiría el proyecto, y lo desarrollamos para un futuro que sería la situación deseada. Entonces, iríamos con estas definiciones, ¿no? Que es un plan prospectivo hacia adelante, capaz de materializar algún aspecto de desarrollo económico-social. Entonces, el proyecto referido a inversión está en relación a algún aspecto de desarrollo económico-social. Puede ser público o privado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los gobiernos regionales, nacionales y también a veces los gobiernos locales pueden plantear la necesidad de un aspecto de desarrollo económico, hacer una inversión ahí en su zona, ¿no? Que tenga carácter social, pero principalmente va a materializar algún aspecto. Eso en términos generales. Ahora, en relación al emprendedor, el emprendedor, entonces, ¿cómo ve el proyecto? El emprendedor anda a la casa de oportunidades, ¿no? Dice, hay una oportunidad de negocio real. Entonces, no se lanza, desarrolla un proyecto. Trata de ser lo menos empírico, lo más racional. Entonces, sabe de que los proyectos tienen una metodología y que parte de la idea. Si no hay idea, no hay proyecto, pues. Entonces parte la idea y sobre esta idea entonces dice cómo encuentra de que hay una oportunidad que él puede aprovecharla y entonces desarrolla el proyecto. Estas necesidades, ¿no? Son necesidades del mercado que no están satisfechas o que son más eficaces que las existentes. Entonces, la, la idea de proyecto que plantea el emprendedor analiza, ¿no? Esta realidad, el momento actual, y encuentra de que hay necesidades que pueden ser cubiertas, ¿no? Y entonces esa es una oportunidad y, y se lanza, pues, ¿no? Bajo el método que vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿no? Ustedes en el área de tecnología pueden encontrar, ¿no? Que en el establecimiento de salud donde estén trabajando pueden encontrar que el servicio puede crecer, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Las necesidades no están satisfechas suficientemente. Entonces ustedes plantean una manera de solucionarlo, ser más eficientes,
¿no? Atender más las necesidades de la población, ¿no? Porque a veces los servicios son un poquito estáticos y no están atentos a, a la cantidad de población que puede requerir los servicios, ¿no? Entonces, pero ustedes, ¿no? Encuentran de que esa es una oportunidad para mejorar el servicio. Pero también puede que ustedes quieran desarrollar su emprendimiento privado, ¿no? Se asocian a un grupo de ustedes y encuentran, ¿no? Una necesidad que no está siendo atendida suficientemente, ¿no? No está siendo satisfecha suficientemente. Entonces, esa es una oportunidad, ¿no? Y buscan que realizarla, pues. Desde el lado de los enfoques, hay dos formas de analizar los proyectos, ¿no? El proyecto de inversión y el proyecto social. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El proyecto de inversión lo que busca es la rentabilidad económica, en tanto que el proyecto social busca la rentabilidad social. En consecuencia, el proyecto de inversión, ¿no? Está más asociado al mundo privado, porque su propuesta es buscar rentabilidad económica, ¿no? Mejorar su ingreso económico, su capital, crecer como empresa, ¿no? En cambio, los proyectos sociales, los gobiernos tienen como responsabilidad atender las necesidades de la población. Entonces, acá, dar solución a algún problema identificado en un área específica, una población determinada. Por ejemplo, se está planteando ahora este, eh, en la zona de Pachacútec, al norte del Callao, el desarrollar un proyecto social que consiste en construir un hospital nivel 3. Nivel 3. Un hospital nivel 3 es como el Hospital 2 de Mayo, como el Loaiza, como el Carrión. Son niveles 3, ¿no? Recuerden ustedes que hemos visto que los establecimientos de salud son nivel 1, 2 o 3. 1, los centros de salud, las postas médicas que están en los barrios. El hospital 2 ya es un hospital, ya tiene hospitalización, ¿no? Y son de mediana complejidad. Y los hospitales nacionales, ¿no? Como los que les he mencionado, son hospitales nivel 3. Entonces, el proyecto del cual se está hablando en el Callao busca construir un hospital nivel 3. ¿Qué significaría? De que tiene que haber una necesidad, de que habría un grueso sector de la población que no está siendo atendida y que requeriría, ¿no? Viajar a otros lugares, al Carrión, al Loaiza, al Cayetano, ¿no? A estos hospitales, ¿no? Para atenderse. Entonces, desde el lado de la oportunidad de la accesibilidad y la oportunidad, habría un sustento, ¿no? Alguien diría, pero ahí tienen otro hospital, que es el hospital de Ventanilla, que es un hospital 2. ¿Por qué no fortalecen ese hospital, no? Entonces, ¿qué sucede? De que en oportunidades, en el análisis, hay que ver si es que hay otro tipo de intereses detrás, ¿no? De repente, a, esto se ha lanzado, ¿no? En plena campaña electoral para, ¿no? Motivar a la población pachacutana para que apoye a ese candidato. Entonces, él lo ve desde el lado de los votos. Entonces, y no lo estaría viendo como un proyecto que realmente busque cubrir necesidad porque de repente ni siquiera ha estudiado bien si hay o no hay la necesidad. Y si es que la necesidad de atención en salud estaría siendo cubierto parcialmente por el hospital que existe en Ventanilla. Entonces, esas cositas ya forman parte de un segundo momento del análisis, porque se puede
para hacer un proyecto hay que armar un expediente técnico, en donde está la localización, ¿no? La necesidad, hay que señalar bien la necesidad, qué población atendería, qué especialidades tendría. Y entonces eso pasa a una instancia que analiza estos proyectos, evalúa los proyectos, para determinar si le da el pase o no le da el pase. ¿Ya? Porque construir un hospital es un costo importante, no solo de infraestructura, sino luego el equipamiento. Y luego de ello, el recurso humano que va a trabajar ahí. ¿Cuántas personas? Entonces, no es así de simple, ¿no? Miren, la universidad desde hace años viene hablando del hospital universitario. El anterior rector, en algún momento, y el anterior decano también, nos convocaron en una oportunidad, ¿no? Mediante documentos publicados a través de los correos y del portal de la universidad, que se iba a construir un hospital universitario para San Marcos, ¿no? Les recuerdo, el gran sueño de tener un hospital universitario iba a ser con el Hospital San Juan de Dios del Callao, que en el año 70 se unió con el Carrión y formó el actual Hospital Carrión. Quienes conocen el Hospital Carrión encuentran que hay dos sectores, ¿no? Un sector más antiguo de 3 pisos, ¿no? Que era el Hospital Carrión antiguo. Y luego, años después, se construye, por parte de la misma beneficencia pública del Callao, el Hospital San Juan. ¿Qué se decía que iba a ser el hospital universitario? Entonces, que iba a ser el hospital, ¿no? Con la Facultad de Medicina de San Marcos. El tiempo ha pasado y eso no se concretó nunca. Lo que es más, en estos momentos el hospital viene recibiendo alumnos de pregrado, internos también, de muchas otras universidades, ¿no? En donde algunas universidades privadas de gran peso vienen desplazando a San Marcos, a la Facultad de Medicina, a los internos de medicina, a los alumnos de medicina. Entonces, ese proyecto, ¿no? El proyecto inicial no se concretó. Frente a ello, entonces decían las autoridades, vamos a construir un hospital. No es fácil, pues. Hablar sin conocer es un problema si es que se es una autoridad, porque ¿qué debe hacer la autoridad? Primero, plantear el problema en un círculo pequeño con sus asesores, que les analicen el problema. No vas a tener los asesores que dicen, ah, sí, está bien, decano, está bien, rector, sí, sí, sí. No es así, ¿no? Entonces, luego esto, como es una inversión pública, debe tener un eh, financiamiento del Estado. Entonces, dentro del dinero que el Ministerio de Economía entrega anualmente a la universidad, debería contemplar un incremento justamente para la construcción del hospital, y eso no se ha dado. Después, antes de la pandemia, me parece, se nos dijo también, ¿no? Que mediante una asociación público-privada se iba a construir el hospital universitario. El tiempo ha pasado, vino la pandemia, han cambiado autoridades y eso ha pasado al olvido. Entonces, no es fácil hablar de, ¿no? Que voy a hacer un proyecto. Primero, ¿cuánto cuesta ese proyecto? ¿Cuánto cuesta? En el mundo privado ellos manejan su dinero. Por ejemplo, las clínicas están en franco proceso de crecimiento, ¿no? Están que construyen por acá, construyen por allá, ¿no? Y entonces, pero en cuanto a los proyectos sociales, tiene que otra lógica, ¿no? Porque es dinero del Estado. Si en el proyecto privado el inversionista pierde su capital, es problema del privado. Pero acá en el proyecto social sí es un tema más complicado. Yo les menciono, por ejemplo, ¿no? El hospital de Ventanilla, yo conozco el hospital porque yo he sido director de ese hospital
cuando tenía 3 años de haberse inaugurado. Era nuevecito, 3 años. Y, y bueno, pues analizando las cosas de un hospital que le habían metido mucha tijera, habían recortado, ¿no? El tamaño, todo. Entonces, de una manera no racional, lo cual obligaba a que haya necesidad de pedir ampliaciones, pero era imposible porque con 3 años no puedes pedir ampliaciones, eso tenía que haberlo puesto en el proyecto, pero ¿quiénes valoran el proyecto? ¿Quiénes hicieron el perfil de proyecto? Ese es un tema. Y luego vino, pues, ya se construyó el hospital, ¿no? Con menos pisos, menos consultorios que lo que se había planteado. Y 3 años después, yo recuerdo, yo estaba de director y llega una delegación del Ministerio de Economía, ¿no? Con un hombre de rasgos orientales, me parece que era japonés, o de rasgos de ascendencia japonesa, ¿no? Y él quería evaluar el hospital para ver si en realidad se había justificado la inversión del Estado, iba por el Ministerio de Economía, lo habían contratado como asesor, y querían saber si en realidad se había justificado esta inversión social o no, si la rentabilidad social se había dado con la ejecución y entonces pedían información, cuántas consultas había dado en este periodo, en fin, ¿no? Una serie de indicadores que eh, eh, era parte de la evaluación ex post. Los proyectos tienen 3 momentos de evaluación, el ex ante y el ex post. El ex ante es antes de implementarlo, y el ex post es cuando está funcionando. A nosotros nos iban a hacer la evaluación ex post para ver si se justificaba, entonces una serie de indicadores, las atenciones, como tenía centro quirúrgico, cuántas operaciones hacía, en fin, toda una serie de cosas que de repente lo hablaremos en otro momento, ¿no? Entonces, volviendo a lo anterior, estamos en el momento actual, ¿no? Queremos una situación deseada. Si es un hospital, como le estoy planteando el ejemplo de Pachacútec, en Pachacútec no hay un hospital, ¿no? Habría necesidad habría una población que no está siendo atendida en materia de salud y que se quisiera, y que el Estado plantearía que se atienda. En este caso, por el Estado es el gobierno regional del Callao. Y entonces, esa sería la situación deseada, una población atendida a plenitud, ¿no? ¿Y cómo se haría? Un proyecto, un hospital nivel 3 en esa zona de Pachacute. Por lo menos, esa es la visión abstracta, esa es la idea, ¿no? Y, y entonces ya iremos viendo cómo algunas otras cosas de este tema, ¿no? Bien, pero ¿cómo sabemos si es que hay necesidad? Aquí me has planteado de que tiene que haber algunas necesidades, ¿no? Dar solución a un problema identificado en un área específica o una población determinada. ¿Y cómo se genera esta idea? Primero, hay que evaluar si hay necesidades insatisfechas. No es que me parece, tiene que haber indicadores. Se harán encuestas, ¿no? Para ver si hay en realidad necesidades insatisfechas, porque es una gran inversión que se va a hacer. La política general del gobierno regional, ¿no? Entonces, eso, ahí, más que plantear necesidades, son decisiones políticas, ¿no? Construir. Entonces, habría que ver, como les digo, que se entienda que no es solo construir, que además es implementar equipamiento. ¿Cuánto cuestan las camas? Si es un hospital general, las cunas, ¿no? Ah, las incubadoras, ¿no? Los centros quirúrgicos, cuántas salas de operaciones, ¿no? La emergencia, qué tamaño, qué especialidades va a tener entonces, en su plan. Entonces, eso es lo que tiene que verse, ¿no? Si es que este proyecto engancha con algunos otros que existen. Por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Se planteó, antes de la pandemia, se planteó de que el hospital de Ventanilla en realidad había quedado pequeño para
el crecimiento que había tenido esa zona del Callao, porque por migración interna, ¿no? Se había creado toda una zona, la zona de Pachacuti y otra zona, el Mi Perú, distrito de Mi Perú, y entonces la población había crecido tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Otro hospital o con otro proyecto en ejecución, que es el hospital de Ventanilla? Complementar. Entonces se pensó ampliar el hospital de Ventanilla. Yo ya no estaba en esa época, pero seguía un poco al minuto las noticias que venían de ahí, ¿no? Entonces, este, habían conseguido un hospital de campaña que podían instalarlo en el mismo hospital para ampliarlo. Entonces, de esa manera, uh, podía crecer un poco, ¿no? El tema pasa porque a veces los implementadores de políticas no entienden bien el tema de salud. El salud no es simple, el tema de salud es complejo y requiere, por tanto, gente que conozca, ¿no? No es una aventura política, ¿no? De candidatos, ¿no? Eso no es serio, absolutamente no es serio, ¿no? Entonces, pero, entonces primero ver si hay necesidades insatisfechas. Esto es lo fundamental. Si no hay necesidades insatisfechas, ¿por qué vas a crear? Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Ah, en una discusión, ¿no? Justamente en el cono norte de Lima, ¿no? Se quería construir un centro de salud, pero frente, ¿no? En una línea demarcatoria del distrito había otro centro de salud. Entonces la población no entendía límites, la población iba y no, no había que sacar pasaporte, pues, ¿no? Cruzaba la pista y iba al otro centro de salud. Pero los de este distrito querían tener su centro de salud y construir un centro de salud. Hacerles entender de que eso no tenía lógica, que las necesidades estaban siendo atendidas en el otro centro de salud, pero ellos querían pues su centro, ¿no? Que iban a desarrollar programas, una serie de cosas que eran bien cuestionables, pero es así, ¿no? Entonces, cuando hay algunas decisiones, ¿no? Cuando la política interviene de manera equivocada para el desarrollo institucional, ¿no? Pero son cosas que se van a ver, ¿no? Son cosas que se van a ver. En Guaral, me acuerdo de Guaral, yo estuve de director en el hospital de Guaral, y entonces teníamos más de 20, casi 30 centros de salud en la sierra de Guaral. Entonces yo me iba semanalmente a visitar todos los centros de salud y tomé conocimiento de que en la parte alta, ¿no? Había un centro de salud que no, bastante equipado, pero que no, todo el equipamiento estaba envuelto y no estaba en uso, ¿no? Empacarados, centro de salud empacarados, ya me acuerdo. Y entonces, ¿por qué? Porque en un gobierno anterior, ¿no? Habían conseguido el equipamiento para el centro de salud de Pacaraos. Y habían un montón de cosas, ¿no? Camas, sillones dentales, todo, un buen equipamiento. Y entonces a mí se me ocurrió, pues, decir, bueno, en el resto de los centros de salud hay cosas, por ejemplo, había centros de salud, no había sillón dental. Y entonces, ¿cómo hacía? ¿No? Esa población no satisfacía sus necesidades odontológicas. Entonces, era fácil conseguir un odontólogo, se saca una convocatoria, se contrata, pero ¿y dónde va a trabajar el odontólogo? El odontólogo necesita pues tener dónde sentar al paciente y atenderlo. Entonces dije, bueno, pero acá en Pacaraos hay uno, pues lo pasaremos a este otro centro que no tiene. No bien había acabado de expresar esas palabras cuando tenía ya la población enfrente que decía, no, de aquí no se mueve nada. Esto es nuestro y de aquí no se mueve nada. Explicar desde que hay necesidades, que aquí ustedes tienen, más o menos están siendo atendidos, tienen un sillón odontológico. No, pero ese es de nosotros, de aquí no se mueve nada.
y no se pudo sacar, ¿no? Hubo que comprar otro, para el otro centro un sillón, pues, ¿no? Pero un sillón odontológico que es complejo, ¿no? Usted cuando van al dentista pueden ver, ¿no? Que no solo es donde está, se sienta, se echa el agua, la cialítica, una serie de cosas. Tiene su nivel de complejidad, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque había logrado equipamiento por decisión política, ¿no? De un parlamentario hace años, pero como no había cómo implementarlo para que funcione, ahí estaba, envuelto, ¿no? Y nada, como me dijo un amigo, ellos te han dicho manan, y cuando dicen manan es manan, 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 aprende, me dijeron. Bueno, parte de la historia de cómo se genera la idea de proyectos y cómo a veces hay ideas que no son muy, no van de la mano con la realidad. ¿Y cómo se puede formular un proyecto? Entonces, la primera cosa, hemos estado acá, necesidades satisfechas. Tenemos una población en este esquemita. Entonces, la población se divide en dos grandes grupos en un momento determinado. Población que tiene necesidad de salud y población que no tiene necesidad de salud. No, yo estoy sano, no necesito ir a ningún lugar a que me atienden porque me siento sano. En cambio, acá hay un sector de la población que sí se siente con necesidad de ser atendidas, ¿no? Tiene necesidades reales. Y de aquí salen dos grupos. Uno, que sus necesidades no son sentidas, no las plantea como que sienta sus necesidades, y otro que sí. Y entonces esta población que sí tiene necesidades sentidas, es la que va a demandar potencialmente atenciones. Población demandante potencial. No la otra. ¿No? No la otra. Entonces, hay que saber cuánto es esta población, porque es la que va a demandar. Y entonces, tiene necesidades, pero busca atención, otros no buscan atención, otros están con sus malestares y no buscan atención, pues, ¿no? A veces son enfermedades asintomáticas, pero no buscan atención. La que sí busca atención se llama demandante efectiva, o sea, efectiviza la demanda. De la población demandante potencial, esta proporción sí demanda. Y entonces busca que sea atendida, busca atención, pero de repente, ¿no? Se le da cita muy larga, como en algunos establecimientos de salud en Lima. Dicen que acá en Lima van a sacar cita a un establecimiento y le dan cita pues a 2, 3 meses. Entonces no es atendida. Entonces la población que sí es atendida, esta es una pequeña. Entonces miren ustedes la proporción entre la población finalmente atendida de toda la población de referencia. Pues no, significaría una proporción bien pequeña, bien pequeña. Entonces, si la población está atendida, ya pues, ellos no necesitan nada más porque están siendo atendidos. Han superado todo tipo de accesibilidad geográfica, accesibilidad económica, pero la población no atendida, ¿qué hacemos con esta población? Busca atención, pero no logra ser atendida. Tiene necesidades. Entonces, esta población, ¿no? Es aquella a la cual puede dirigirse el proyecto. Entonces, el proyecto puede ser para atender a esta población que actualmente no es atendida por el sistema que existe, ¿no? Este sistema ¿no? Del total de la población, ¿no? Siguiendo esta ruta, ¿no? Es, ¿cuánto puede ser? Más que la que es atendido. Entonces, eso es parte del estudio que es necesario hacer, ¿no? Para saber si en realidad es una población demandante que requiere un proyecto de inversión social, ¿no? En el mundo privado, las clínicas pues, hacen su estudio de mercado, ¿no? Y buscan dentro de ¿cuál es su población? Es la población que ellos tienen como asegurada. Y entonces están viendo si de sus asegurados todos son atendidos o hay una proporción que no es atendida. Y que significaría que entonces acá tienen que desarrollar un proyecto de inversión
¿no? Ampliar su clínica, ¿no? Si tiene 3 pisos, ponerle 5 pisos, si tiene espacio a los costados, ¿no? Comprar, ¿qué hace? Compran los terrenos que están contiguos y ahí construyen ampliaciones, ¿no? Estamos viviendo ese boom con las clínicas privadas, ¿no? Luego vamos a ver cómo se formula un proyecto. La primera cosa, identificar el problema central. Hemos visto ya, ¿qué quieres resolver con el proyecto? Este es tu problema central. ¿Qué quieres resolver? ¿No? Entonces ya hemos visto, ¿no? Hemos visto acá estos problemas, esta lógica. Entonces, ¿qué quieres resolver? ¿Quieres resolver la atención de esta población que no es atendida? Es una posibilidad. Entonces, tienes que hacer tu proyecto. Tienes que describir el problema principal de necesidad. Esto que quieres resolver, tienes que describirlo y elaborar un árbol de causas y efectos, ¿no? Entonces, ustedes han visto los árboles de causa y efecto. Entonces, este es un árbol de causa y efecto. Árbol. El problema central tiene sus raíces son la causa del problema, ¿no? Hacia abajo están las raíces y ahí están las causas. Y hacia arriba, a manera de flores, de tallos, ¿no? De hojas, están los efectos. Por eso se llama árbol, ¿no? La causa raíz y los efectos. ¿Ya? Entonces, un árbol de causas y efectos, ¿no? Luego elaborar un árbol de objetivos o medios y fines. Este es el árbol de objetivos. ¿Cuál es el objetivo central? Solucionar el problema. Este es como un espejo. Entonces, hay un problema central, hay que solucionarlo. Entonces, el objetivo central es resolver el problema. Entonces, ¿qué hacemos con las causas? Analizas las causas para ver cómo se puede resolver el problema. No hay una sola forma, hay alternativas. Tienes que analizar todas las posibles maneras de resolver estas causas, porque aquí en las causas estás estudiando por qué ocurre el problema. Entonces tienes que analizar bien por qué ocurre, ¿no? Y entonces eso puede diferenciar a un formulador de otro formulador de proyectos. Entonces tienes acá las cómo resolver el problema, este es el objetivo central, y luego cómo está solucionando lo que esto era efectos negativos, aquí pones en positivo. ¿Para qué hacemos y qué logramos? Logramos buscar la solución al problema. El fin último es la solución, ¿no? Bien, ese es el árbol de causa-efecto y el árbol de objetivos o árbol de medios y fines. Luego, en esta identificación tienes que buscar soluciones y plantear alternativas. Acá hay que plantear alternativas. No se trata de decir ya axiomáticamente, esta es la causa, no. Es la única manera. Habrá otras maneras de solucionar, pero este es el árbol donde vas a solucionar, el árbol de soluciones. Entonces, aquí tienes que esquematizar las posibles soluciones a cada causa. Puedes tener acá 3 causas, mínimo 3 propuestas de solución. Y elaborar una matriz de marco lógico, ¿no? Bien, con todo ello has identificado el problema, entonces recoges la información para las alternativas identificadas. Con estas alternativas formulas el proyecto. La primera cosa es establecer la brecha o déficit de oferta. Entonces, hemos visto acá que hay un déficit de oferta. O sea, la oferta existente solo sirve para atender a esta proporción de la población, pero no sirve para atender a esta otra proporción. Entonces, este es un déficit de oferta. No es de demanda, es de oferta. O sea, ¿qué ofreces a la población? Ofreces tan poco que solamente puedes atender a esta población, ¿no? Entonces, este déficit es lo que forma parte de lo que hemos colocado, estimar la brecha o déficit de oferta. Luego viene a definir el plan de implementación. ¿Cómo vas a implementar? Decía, un hospital, ¿no? ¿Cómo lo implementas? El hospital universitario, ¿cómo lo vas a implementar?
definir el plan de producción de servicios, definir el programa de requerimientos y el presupuesto finalmente. Vas a saber cuánto te cuesta. Entonces, ¿qué sucede? En el sector público, acá hay quienes van a formular, tú elaboras el presupuesto para que te lo aprueben, entonces pasa por un comité que evalúa, ¿no? Evalúa. Entonces, a nivel de Estado existe pues un sistema nacional de inversión pública, ¿no? Que evalúa los proyectos. Entonces, se presenta un proyecto, pasa a este sistema nacional de inversión pública que se llama el SNIP, las iniciales, SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, y ahí están los técnicos, revisores de proyectos, y te van a evaluar al detalle, y te van a decir, ya, sí, mire, le vamos a poner proyecto, pero con una tijera, pues hemos recortado tales y tales cosas. Entonces, si no estás presente, te van a recortar quienes no conocen la realidad, quienes no conocen, tienen idea teórica de esta, porque tú les has entregado un documento en donde has señalado la brecha, por escrito has señalado la brecha. Entonces tú tienes que identificar bien el problema, identificarlo bien, formularlo bien, redactarlo bien, indicadores, aquí no puedes fallar porque esa es la base, porque quienes te van a evaluar tu proyecto van acá, ponen el ojo acá. Entonces, si no está bien estimada la brecha, dirá, uy, no, no hay tanta brecha, es menos. En consecuencia, no hay tanto déficit de oferta, es menos. Entonces, este proyecto o no le damos pase, o le damos pase, pero haciéndole algunos recortes. Entonces, ese es un tema crítico. Entonces, algunas cosas más sobre la situación actual y la situación futura. Dos elementos. El análisis de los involucrados. Por ejemplo, ¿no? En este hospital que había, no sé si se seguirá planteando, que es el hospital de Pachacútec, hospital nivel 3. ¿Quiénes son los involucrados? Involucrado es el gobierno regional, que tiene o tendría interés en que se ejecute ese proyecto, ¿no es cierto? Pero involucrado también es la población que quisiera tener un hospital mucho más cerca y de resolución de problemas de mayor complejidad más cerca también. No tener que viajar, ¿no?, al Hospital Carrión por alguna necesidad, ¿no? Con los problemas que hay en el tránsito. El tránsito actualmente es bastante crítico. A las ambulancias es un problema. Cuando uno está en una ambulancia y uno se desespera porque lleva un paciente herido y no te dan pase. ¿No? Piensas que el semáforo está permanentemente en rojo y que no le han puesto la luz verde para en algún momento hacer el cambio. Piensas que todo está en rojo y no puedes avanzar. Porque hay vehículos delante tuyo, no estás tú en la punta que suenas tu sirena y pasas, ¿no? Entonces, la población que vive en esa zona es población involucrada. Puede ser de que también parte del sector sanitario esté involucrado, ¿no? Entonces quiera emitir sus puntos de vista, ¿no? Entonces se acudirá a todos ellos, ¿no? Para que en ese análisis involucrados planteen sus manera de ver el problema. Y así se analiza el problema. Se analiza el problema en todas sus aristas, en todas sus aristas. Y entonces, en ese análisis, la implementación del proyecto, ¿qué va a pasar para lo que hemos visto, ¿no? Los objetivos y las alternativas para solucionar el problema. Esto se analiza. Esto es lo que se va a analizar. Estamos en la parte teórica, vamos a analizar. Recopilamos información, elaboramos propuestas. ¿No? Aquí no se ha implementado nada, no se ha empezado a implementar el proyecto. Estamos en el momento teórico de formulación. Y entonces, ampliando, ¿no? ¿Cómo está la población afectada?
¿no? Entonces, en realidad no está siendo atendida, en realidad justifica, se va viendo por edades, ¿no? Todo ello. Luego hay que analizar las posibilidades y las limitaciones, posibilidades de implementar el proyecto y sus limitaciones que hay, ¿no? La gravedad del problema. Si es un problema crítico, puede que tenga prioridades. Y lo otro es la relación con los lineamientos de política del gobierno regional, del gobierno nacional, del gobierno local, dependiendo quiénes están formulando ese problema. Quiénes están formulando ese problema. Luego, algunas cosas sobre proyectos de emprendimiento. Proyectos de emprendimiento, ¿no? Entonces, ustedes quieren, ¿no? Terminan su carrera, entonces dicen, bueno, tenemos ya las competencias para desarrollarnos en el mercado y podemos asociarnos con algunos compañeros para formular un proyecto, pues. ¿Y para qué quieres implementar un proyecto? ¿Cuál es tu idea y cuál es tu necesidad? Entonces, ¿por qué? Son las razones por las que quieres empezar una nueva empresa. ¿Has hecho un estudio adecuado? Alguien te recordará, oiga, miren, de 100 proyectos privados, de repente el 80% fracasa. Entonces el pesimista viene y te dice, mire, acá fracasan los proyectos. El anterior, que es un proyecto similar, fracasa. Y tú vas con la visión idílica, pero hay proyectos que sí hay bien formulado, bien elaborado, bien analizado eh, la realidad, ¿no? Y las necesidades, sí habría sitio para mi proyecto. Entonces, esas cosas tienes que ponerlas en la balanza, ¿no? Las razones. Y ver el historial, ¿no? Si es que antes se ha querido resolver también problemas similares. Y, ¿y cómo le fue? ¿No? A los que hay competidores, ¿cómo les va? ¿No? Este, Eso pasa por hacer un estudio de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que mucha gente omite? Y dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer esto, sí, acá falta, vamos a hacer, ¿no? Y hacer un proyecto tiene un costo. Dependiendo del tamaño de tu proyecto, será un costo importante. Puedes sacar un crédito bancario, ¿no? Pero, y si fracasas, ¿cómo pagas? Por eso hay que tener bastante cuidado. En el caso del Estado, justamente para evitar ese gasto, ¿no? Infructuoso, ¿no? Porque un proyecto fracasó, está el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. Y entonces te dice qué ha pasado. Describe tu público objetivo. ¿A quién vas a dirigir? Por ejemplo, ustedes son tecnólogos. ¿Qué servicio van a brindar? La empresa que ustedes quieren plantear, ¿quién es su público objetivo? Tiene que ser de la especialidad de ustedes, a la cual ustedes atenderían. No van a poner población pues, que tiene otros problemas de salud, ¿no? Y que no serían los clientes, la población demandante de un proyecto de ustedes, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto costaría una atención? Te tienes que definir costos. ¿Cómo se definen costos? Acá hay un modelito que lo he extraído de una publicación que no aparece acá en la publicación, pero vamos a analizarla. Entonces, lo que uno ve cuando compra un producto es el precio que te dice, cuesta tanto el precio. ¿Y qué se esconde detrás del precio? Existen dos cosas, el costo de producción y la ganancia que quieres tener. Ustedes, ¿cuánto van a poner por tarifa?
Entonces, ¿cuál es tu coste de producción y cuánto es tu ganancia? El coste de producción está desarrollado por costos fijos y costos variables. ¿Qué cosa es un costo fijo? Costo fijo, si tienes un local alquilado, el pago mensual de alquiler, costo fijo. Costo variable puede ser el servicio eléctrico, que va a variar según tu consumo. Costo fijo, ¿cuántas personas tienes que pagar a fin de mes? No. Costos variables, ¿qué cosas vas a usar para las atenciones? Entonces, en función al número de atenciones y a las cosas que use, guantes, eh, este, otras cosas para las terapias que ustedes van a hacer, etcétera, costo variable. La suma de costo variable más costos fijos da lugar al costo de producción. El costo de producción tú tienes que decir, bueno, ¿y cuánto quiero ganar? Algunos dicen, bueno, pues pon del 30% del costo de producción. Y entonces, si es así, puedes tener el precio de un producto. Bien, entonces estamos viendo acá la ganancia que la empresa puede tener o el precio del servicio que ya, listo. Entonces, el costo de producción que estaba acá está definido por ¿no? El precio y la ganancia. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto quieres tener de ganancia? ¿No? 30% del costo de producción, entonces eso es lo que le vas a agregar. Algunos, cuando lanzan su proyecto, van a tener en un primer momento una ganancia pequeña, porque quieren introducirse al mercado. Entonces tienen básicamente los costos de producción, que eso no lo puedes alterar. Lo que vas a disminuir es tu ganancia por un mes, ¿no? Unas semanas, un mes. Y una vez que ya te has logrado introducir al mercado, ya vas clarificando tu margen de utilidad. Entonces ya el precio final ha subido un poco, pero es a costa de tu margen de utilidad que ha crecido. Bien, entonces eso es más o menos cómo se fija el precio de un producto, ¿no? ¿Y cómo se financia la salud? Si vas a una atención y pagas, se llama pago de bolsillo, ¿no? Tú vas, compras medicamentos por tu cuenta y gasto de bolsillo. Vas a una clínica, no tienes una cobertura de seguros, es pago de bolsillo. Pero si tienes tu seguro, el seguro va a financiar, ¿no? Será el 100%, en algunos casos 80% de financiamiento. Los seguros sociales, los seguros públicos, ¿no? Y la medida prepagada. Entonces, estas son formas, ¿no? Son formas de... la ley de aseguramiento establece de que en el Perú, todo el mundo debe tener un seguro. Es decir, que debería anular el pago de bolsillo. Entonces, viene el tema. ¿Quiénes pueden atender con seguro privado? El que tiene seguro privado. Entonces, lo que da el Estado es un seguro público. Es un seguro público. El CIS es un seguro público, ¿no? Y entonces toda esta población que no tiene seguro privado sería tributario del seguro público, ¿no? Luego vamos a entrar a otro tema que son las herramientas de planificación, con cuatro ítems que vamos a ver: el plan de negocios, el plan estratégico, estudio de factibilidad y la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces vamos a ver estas herramientas de planificación que están acá y las vamos a ir viendo uno por uno. Herramienta de planificación, plan de negocios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del plan de negocios: identificar la oportunidad de negocio, la oportunidad. Y luego la viabilidad técnica, económica, y social y ambiental del negocio. Entonces, cuando tú formulas tu plan, te van a evaluar también si es que tiene viabilidad técnica.
si tiene viabilidad económica, social, ambiental. Entonces, todo esto se evalúa, ¿no? Se evalúa. Entonces, para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Siempre de manera general se evalúan estas cosas, ¿no? Entonces, el alcance, el análisis del entorno, el análisis interno, modelo de negocio, plan estratégico, planes de acción por áreas y demostrar la viabilidad de la idea de negocio. Tienes que demostrar tu viabilidad. ¿Y cuál es el enfoque en el plan de negocios? El análisis de oportunidad y viabilidad económica, técnica y de mercado. Entonces, va de la mano con el objetivo. Si el objetivo es identificar oportunidades de negocio, el enfoque es analizar esas oportunidades. Identificar la viabilidad, determinar la viabilidad técnica, acá es, ¿no? Analizar esa viabilidad. Tenemos el segundo, el plan estratégico. Entonces, sobre el plan estratégico hemos hablado ya algo, entonces hay que establecer un plan de largo plazo de la empresa. No vas a hacer una empresa para un año, es una inversión. Lo que pasa con tu dinero, ¿a cuántos años? ¿En cuántos años piensas recuperar tu dinero, tu inversión? No va a ser que inviertes y al mes siguiente ya estás recuperando tu inversión. No, no es así. Hay un tiempo. Por eso el plan es a largo plazo. Vas a analizar tu visión, la misión, los objetivos estratégicos, tu filosofía, esas cosas. Y el enfoque es la proyección de la empresa, ¿no? Entonces, es una inversión que tiene que ser necesariamente a largo plazo. El estudio de factibilidad, ¿qué cosa es el estudio de factibilidad? Es conocer la viabilidad de implementar el proyecto, ¿no? Viabilidad de implementar un proyecto. Entonces, ¿es viable o no es viable? Eso es el estudio de factibilidad. Definiendo al mismo tiempo los principales elementos del proyecto. Entonces, cuando hacemos un proyecto, ustedes van a hacer su proyecto, por ejemplo, entonces terminados, ¿no? Egresados van a hacer un proyecto, un plan de negocios, y cuál es el estudio de factibilidad. Entonces, van a arriesgar su capital y de repente en esa zona no hay mercado, pues, para lo que ustedes plantean. Aun cuando ahora por las distancias se acortan, ¿no? Por el desarrollo este, de la tecnología, ¿no? Pero siempre hay que ver esta parte, ¿no? El estudio de mercado. ¿Cómo has hecho tu estudio de mercado? ¿A quiénes has encargado que haga un estudio de mercado? El estudio de mercado no es el olfato. Sí, acá me parece que sí, puede ir lo que estamos pensando. ¿Ah? Se reúnen ustedes cinco y los cinco han hecho un estudio de mercado así mirando desde fuera a la población y sus necesidades. Entonces, hay especialistas en hacer estudio de mercado, ¿no? Aspectos técnicos, aspectos administrativos, aspectos financieros. Todos estos son los alcances. Y el enfoque es evaluar la viabilidad del proyecto en términos técnicos operativos. Analizar esta viabilidad. Ese es el estudio de factibilidad. Y luego tenemos la evaluación de proyecto, que es la última herramienta que hemos señalado en esta presentación. La evaluación de proyecto es conocer la rentabilidad económica y financiera de un proyecto. ¿Qué es lo que les decía? ¿No? Llegó esta comisión del Ministerio de Economía y Finanzas con un asesor externo para evaluar la rentabilidad económica y financiera del proyecto de inversión. Era el dinero del Estado, nos dijeron, entonces queremos saber si es que ha estado bien invertido o no. El estudio ex post. Van a comparar flujo de caja, ingresos, egresos, todo, ¿no? Y entonces van a evaluar el van y el tiro, ¿no? En una visión general de proyectos, ¿qué cosa vamos a tener? Por un lado, una idea, la idea. Si no hay idea, no hay proyecto, pues. Si no hay idea, no hay proyecto. Primero es la idea y luego hacen un árbol de problemas.
recuerden el árbol de problemas, y hacen su análisis de fortalezas y debilidades. Y entonces van a ver el problema y van a ver las oportunidades que ofrece este mercado para el desarrollo del proyecto, de esta idea de proyecto. Entonces, estos son los pasos iniciales. Corresponde a la situación actual. En la situación actual, entonces, ¿no? Para formular un proyecto, ¿no? Tenemos la idea que es lo que quisiéramos hacer, pero hay que ver, ¿no? Las oportunidades. ¿Cuál es un problema real? Árbol de problemas. Oportunidades, ¿no? Un análisis DOFA o FODA. Y luego vamos a tener la formulación. Primero un perfil, una propuesta, ¿no? Y aquí tenemos el diagrama de flujo, el marco lógico, el presupuesto, ¿no? Y en otros proyectos, ¿no? La cadena de valor, el flujo de caja. Y una vez que ejecutas este proyecto, que ya lo has convertido has hecho tu perfil de proyecto y dices, yo voy a responder a estos problemas. Te vas a ver a los efectos. Si en estos efectos la situación deseada resuelve estos problemas o no los resuelve. No los resuelve, tú mal planteado el proyecto de repente. O no se consideraron algunas variables interesantes, ¿no? Eso está en la ejecución. Entonces aquí vamos a tener los indicadores y los estados financieros, ¿no? Para ver si la caja está en alta o en azul o en rojo. Bien, jóvenes. La última lámina. Una pregunta de reflexión. ¿Por qué algunos emprendimientos son exitosos y por qué algunos otros emprendimientos fracasan? Una reflexión. Hemos conversado algo y entonces esto lo hemos colocado en el foro. Hemos colocado un foro para que ustedes respondan, ¿no? Le hemos colocado una literatura que puede servir de base para que sobre un conocimiento real, las experiencias que hay en el análisis de por qué algunos emprendimientos son exitosos y por qué algunos otros no lo son, está en un documento que les he colocado en el aula virtual, ¿no? A fin de que leyéndolo puedan dar ustedes respuesta a esta pregunta en el foro, porque si no va a decir, bueno, me parece que es por esto, me parece que es por esto otro, ¿no? Entonces, vamos a quitar la parte subjetiva y vamos a plantear de esa manera, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? Clarisa, Talía, Buenas escuchamos. tardes, buenas tardes, doctor y compañeros. Mi pregunta va referida a lo que es la proyección social. Profesor, la proyección social solamente puede ser hecha por las instituciones públicas. Una institución privada no podría ser con proyección social o Ya, solamente entonces, económica. la primera cosa Clarisa, que tienes que ver de que ¿quién está invirtiendo el dinero? ¿No? Y lo invierte porque es un mecenas o quienes invierten el dinero buscan tener una ganancia, ¿no? Un margen de utilidad que sea mayor que la que le puede dar colocando su dinero en el banco. Te colocas tu dinero en el banco y dices, bueno, el banco, los intereses bancarios ahora están bien pequeños. Lo que, lo que te da de rentabilidad tu dinero en un banco un año da risa. Entonces, veamos. Entonces, y tú utilizas tu dinero para hacer una inversión y tener un margen de utilidad mayor, ¿no? Comparando con lo que te daría el banco. Y
y de repente dices, bueno, pero además tengo una inversión, ¿no? Tengo rentabilidad económica, pero también tengo un espíritu social y voy a abrir un margen, ¿no? De responsabilidad social. Entonces, en la idea del emprendedor, dice, además voy a crear, ¿no? Con mi conciencia voy a crear, ¿no? Eh, por ejemplo, si es en salud, ¿no? Atenciones, ¿no? A precio subsidiado para un sector de la población que tenga tales y tales requisitos, ¿no? O voy a crear con el margen de utilidad una escuela, ¿no? Que la voy a financiar, ¿no? A todo dar para que esta población pobre pueda educarse. O puedes crear algunas becas, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, eso sería una forma de hacer, ¿no? Una responsabilidad social en un proyecto de inversión privado. Eso podría ser, Clarisa, no sé si estamos más o menos respondiendo tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una consulta acerca del foro que nos dejó. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tenemos una fecha límite para resolverlo? Ya, claro. Vamos a poner una fecha límite una semana, pues. Por una razón, ¿no? Porque, ¿qué podía hacer, no? Cuando puse lo del foro, este, cuando me surgió esta pregunta, dije, bueno, pero ustedes también tienen que saber por qué. Buscando literatura encontré que hay proyectos, pues, que son exitosos, ¿no? Pero hay proyectos que fracasan, ¿no? Entonces, miren, la pandemia ha dado lugar a muchos emprendimientos con un gran margen de informalidad, pero muchos han fracasado porque no hicieron un buen estudio de mercado. Otros se han mantenido y bueno, ¿cómo les irá, no? Entonces, encontré un libro que tiene alguna información interesante. Habrá muchos otros libros más que traten de algo similar. Entonces dije, bueno, vamos a hacer de que motivarlos a los estudiantes a que analicen esta pregunta y hagan la respondan en un foro. Y que no sea solamente con la información que tienen a partir de esta clase, que diría, bueno, hasta el día de hoy a las 12 de la noche. No, la idea es de que lean el documento. Lean el documento, es una lectura ágil, y entonces podríamos dar de Jimena una semana, pues. Está bien, doctor. Gracias. Le Claro, informaré a mis compañeros. porque la idea es que lean el documento y tengan, porque ustedes finalmente, la idea en este mismo libro dice, bueno, ustedes para qué, dice, ¿para qué enseñamos emprendimiento? Si no le vamos a poner en el tapete de que existen emprendimientos que fracasan. Entonces, no le vamos a llegar en lo subjetivo, ¿no? Análisis de mercado, proyectos, y listo, y van, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son proyectos privados, que es su dinero. En los proyectos sociales no es el dinero de ustedes, es el dinero del Estado, ¿no? Que le entrega a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, ¿no? Y entonces, ahí es otra lógica del financiamiento, ¿no? Entonces, decía, entonces, cuando ustedes hablen de emprendimiento, pongan las razones por las cuales algunos proyectos son exitosos y otros no llegan a serlo. Esa es la idea, Jimena, que he puesto el foro, que no lo había pensado antes, sino recién a la hora que estaba elaborando la clase, ¿no? Me pude tener acceso a y se me iluminó un poco, ¿no? De plantearlo. Pero no era para hoy, pues, por eso es mejor que darle tiempo a que lean, que puedan consultar alguna otra literatura, ¿no? Y puedan conversar entre ustedes, ¿no? Y intercambiar puntos de vista, y tendrían una semana para responderla. Está bien, doctor. Gracias. Ya, está bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, Joseph Martín. Escuchamos. Y Joseph había levantado la mano, creo que fue un error. Bien, Jimena, entonces como no hay más, vamos a cortar la grabación. Sí, aló, profesor, ¿me escucha?